Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde destapamos los secretos más jugosos y les traemos la información que nadie más se atreve a contar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, acusaciones y revelaciones impactantes. Agárrense fuerte porque el tema que vamos a desmenuzar hoy es nada más y nada menos que Tuba y Engin en juicio. Sí, lo han leído bien. Dos nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, envueltos en una madeja de problemas legales que promete dejarnos sin aliento. Hoy vamos a desentrañar los secretos mejor guardados de este caso, explorar los problemas legales que los aquejan y, por supuesto, especular un poquito, porque ¿a quién no le gusta un buen chismecito? Pero antes de que sigamos como siempre, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gusta el contenido y que se suscriban al canal, activando la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles la verdad, sin filtros ni cortapisas. Ahora sí, vamos al grano. El mundo del espectáculo a menudo nos deslumbra con glamour, alfombras rojas y sonrisas radiantes. Pero detrás de esa fachada, se esconden historias complejas, relaciones turbulentas y, en ocasiones, conflictos legales que sacuden los cimientos de la fama. Y este es precisamente el caso de Tuba y Engin. Dos figuras públicas, cada uno con una trayectoria impresionante, que ahora se ven enfrentados en un litigio que ha capturado la atención de todos los medios. ¿Pero de qué se trata todo esto? ¿Qué los ha llevado a los tribunales? Bueno, la información oficial es escasa, como suele suceder en estos casos. Los detalles se mantienen en secreto, protegidos por abogados y acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, a través de fuentes cercanas, rumores persistentes y filtraciones ocasionales, hemos logrado armar un panorama bastante completo de la situación. Se habla de una disputa contractual, donde una de las partes acusa a la otra de incumplimiento de contrato. Al parecer, este contrato estaría relacionado con un proyecto en común, una producción audiovisual que prometía ser un éxito rotundo. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban y las tensiones entre Tuba y Engin fueron escalando hasta llegar a un punto de no retorno. Pero la cosa no se queda ahí. También se rumorea que hay acusaciones de difamación y calumnias. Al parecer, durante el desarrollo de este conflicto, se habrían hecho declaraciones públicas que habrían dañado la reputación de una de las partes. Estas acusaciones, de ser ciertas, podrían tener graves consecuencias legales y económicas para el responsable. Ahora bien, es importante recordar que hasta que no haya una sentencia firme, todo esto son especulaciones. Pero la realidad es que el juicio está en marcha y las pruebas se están presentando. Los abogados de ambas partes están trabajando arduamente para defender los intereses de sus clientes y el resultado final podría tener un impacto significativo en la carrera y la imagen pública de Tuba y Engin. Pero, ¿quiénes son Tuba y Engin y por qué este juicio es tan importante? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con ellos, Tuba es una actriz reconocida por su talento y su belleza, protagonista de numerosas telenovelas y series de éxito internacional. Su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las figuras más queridas del público. Engin, por su parte, es un actor y productor de renombre, conocido por su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Sus producciones han sido aclamadas por la crítica y han cosechado numerosos premios. Juntos, Tuba y Engin formaban una dupla explosiva, capaz de generar grandes expectativas en cada proyecto que emprendían. Pero ahora esa imagen de armonía y colaboración se ha visto empañada por este conflicto legal. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará esto a su futuro profesional? ¿Podrán superar este obstáculo y volver a trabajar juntos en algún momento? La respuesta, por supuesto, es incierta. Pero lo que sí es seguro es que este juicio ha marcado un antes y un después en sus carreras. Además del aspecto legal, este caso también ha generado un gran revuelo mediático. Los programas de televisión, las revistas del corazón y las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y especulaciones sobre el tema. Los fans de Tuba y Engin se han dividido, algunos apoyando a uno y otros al otro. Y la presión mediática es cada vez mayor. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona de carne y hueso, con sentimientos, emociones y problemas. Y que en este caso, tanto Tuba como Engin están sufriendo las consecuencias de esta situación. Es fácil juzgar desde afuera, pero nadie sabe realmente lo que está pasando dentro de ese juzgado. Ahora bien, volviendo al aspecto legal,
es importante destacar que el proceso judicial puede ser largo y complejo. Se requiere la presentación de pruebas, la declaración de testigos y la intervención de peritos. Los abogados de ambas partes deberán demostrar sus argumentos y convencer al juez de que tienen la razón. En el caso de las acusaciones de difamación, por ejemplo, será necesario probar que las declaraciones realizadas fueron falsas, que se hicieron con la intención de dañar la reputación de la otra parte y que causaron un perjuicio real. Esto puede ser difícil de demostrar, especialmente si las declaraciones se hicieron en un contexto de controversia o debate público. En cuanto al incumplimiento de contrato, será necesario analizar los términos del acuerdo, determinar si hubo un incumplimiento real y evaluar los daños y perjuicios causados. Esto puede requerir la intervención de expertos en derecho contractual y la presentación de pruebas documentales. Pero más allá de los aspectos legales, este juicio también plantea preguntas más profundas sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Es posible mantener relaciones sanas y duraderas en un entorno tan competitivo y expuesto a la presión mediática? ¿Cómo afecta la fama a las relaciones personales y profesionales? Estas son preguntas difíciles de responder, pero que merecen ser reflexionadas. Porque el caso de Tuba y Engin no es único. En el mundo del espectáculo, los conflictos entre figuras públicas son frecuentes y a menudo terminan en los tribunales. Y esto nos lleva a preguntarnos si hay algo intrínsecamente problemático en la forma en que se construyen las relaciones en este entorno. Ahora bien, mientras esperamos el veredicto final, solo podemos especular sobre el futuro de Tuba y Engin. ¿Podrán reconciliarse y volver a trabajar juntos en algún momento? ¿O este juicio marcará el fin de su relación profesional? ¿Cómo afectará esto a sus carreras individuales? Las respuestas a estas preguntas son inciertas. Pero lo que sí es seguro es que el caso de Tuba y Engin ha dejado una huella profunda en el mundo del espectáculo. Y que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la fama y la importancia de la justicia. En resumen, el juicio de Tuba y Engin es un caso que ha capturado la atención de todos los medios y del público en general. Se trata de un conflicto legal complejo con acusaciones de incumplimiento de contrato y difamación, que ha puesto en entredicho la imagen pública de dos figuras reconocidas del mundo del espectáculo. El resultado final es incierto, pero lo que sí es seguro es que este caso ha marcado un antes y un después en sus carreras. Y bien, mis queridos cotillas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el caso de Tuba y Engin. Recuerden que les he traído la información más completa y actualizada posible, pero que al final, todo son especulaciones hasta que haya una sentencia firme. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles la información más jugosa y relevante del mundo del espectáculo. Gracias, gracias, gracias. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Tuba y Engin podrán reconciliarse? ¿Quién creen que tiene la razón en este conflicto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal, activando la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis queridos cotillas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen un momento. Que no se vayan todavía. La cosa se pone aún más jugosa. Resulta que rebuscando entre nuestros contactos y moviendo hilos en las sombras, hemos conseguido algo más que simples rumores. Tenemos nombres. Nombres de los supuestos proyectos en conflicto, nombres de los abogados involucrados y, atención, incluso una posible causa detonante del enfrentamiento. Según nuestras fuentes que, por supuesto, permanecerán en el anonimato para su propia seguridad, La manzana de la discordia sería una ambiciosa serie histórica. Un proyecto que pretendía revolucionar el panorama audiovisual y catapultar a Tuba y Engin a la cima del estrellato internacional. Se rumorea que la serie, ambientada en la corte otomana, contaba con un presupuesto millonario y un guión impecable. Imagínense el vestuario, los escenarios, la intriga. Pero como suele suceder,
el camino al éxito está lleno de obstáculos. Aparentemente las diferencias creativas entre Tuba y Engin comenzaron a aflorar desde las primeras etapas de preproducción. Mientras que Tuba, conocida por su meticulosidad y su apego al guión, defendía una interpretación más fiel a los hechos históricos, Engin, con su vena de productor, apostaba por una visión más comercial, con toques de drama y romance que pudieran atraer a un público más amplio. Estas diferencias, en un principio sutiles, se fueron intensificando con el paso del tiempo. Las reuniones se volvieron tensas, las discusiones acaloradas y la comunicación prácticamente inexistente. Según nuestras fuentes, llegó un punto en que Tuba y Engin se negaban a compartir el mismo espacio, lo que obligó a los productores a celebrar reuniones separadas con cada uno de ellos. Menudo drama. Pero la cosa no terminó ahí. Al parecer, Engin, en su papel de productor, tomó algunas decisiones que no fueron del agrado de Tuba. Se rumorea que modificó parte del guión sin consultarla, que contrató a un nuevo director en contra de su voluntad, y que incluso intentó imponerle ciertos cambios en su personaje. Imagínense la frustración de Tuba. Y aquí es donde entran en juego las acusaciones de difamación y calumnias. Según nuestras fuentes, Tuba, en un arrebato de ira, habría hecho algunas declaraciones públicas que habrían dañado la reputación de Engin. Se rumorea que lo acusó de ser un ególatra, un manipulador y un maltratador. Palabras muy fuertes, sin duda. Por su parte, Engin, dolido por estas acusaciones, habría respondido con una demanda por difamación y calumnias, exigiendo una compensación económica por el daño causado a su imagen pública. Y así es como llegamos al juicio que nos ocupa hoy. Pero, ¿quiénes son los abogados encargados de defender los intereses de Tuba y Engin? Pues bien, según nuestras investigaciones, Tuba ha contratado los servicios de la abogada Leila Demir, una profesional reconocida por su experiencia en casos de derecho del espectáculo y su mano dura en los tribunales. Se dice que Leila Demir es una verdadera leona, capaz de defender a sus clientes con uñas y dientes. Por su parte, Engin ha confiado su defensa al abogado Mehmet Yılmaz, un experto en derecho civil y mercantil, conocido por su meticulosidad y su capacidad para encontrar resquicios legales en los casos más complicados. Se dice que Mehmet Yılmaz es un verdadero estratega, capaz de anticiparse a los movimientos de sus adversarios. Con estos dos pesos pesados del derecho enfrentados en los tribunales, el juicio de Tuba y Engin promete ser un espectáculo digno de ver. Prepárense para un desfile de testigos, pruebas documentales y argumentos legales que nos dejarán sin aliento. Pero más allá del aspecto legal, este caso también plantea preguntas importantes sobre la ética en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto es lícito sacrificar la integridad artística en aras del éxito comercial? ¿Es justificable dañar la reputación de un colega por un arrebato de ira? ¿Cómo podemos evitar que los conflictos personales interfieran en el desarrollo de proyectos creativos? Estas son preguntas que merecen ser reflexionadas, no solo por los profesionales del espectáculo, sino por todos nosotros. Porque al final, el caso de Tuba y Engin nos muestra que la fama y el éxito no son garantía de felicidad ni de relaciones sanas. Y que incluso en el mundo del glamour y la fantasía, las emociones humanas siguen siendo las mismas: amor, odio, envidia, frustración. Ahora bien, mientras esperamos el veredicto final, quiero recordarles que este canal siempre estará aquí para traerles la información más completa y actualizada sobre el caso de Tuba y Engin. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde analizaremos las pruebas presentadas en el juicio, entrevistaremos a expertos en derecho y, por supuesto, seguiremos especulando un poquito, porque ¿a quién no le gusta un buen chismecito? Y recuerden, mis queridos cotillas, que su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles la verdad, sin filtros ni cortapisas. Denle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal, activando la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Hasta la próxima, mis queridos cotillas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.